Para este jueves, la cifra de casos totales llegó a 903 y el porcentaje de activos es de 33.3%. Costa Rica dará seguimiento mediante GPS a los transportistas panameños que ingresen al país a recoger o descargar mercancías. Este viernes iniciará desde Paso Canoas la salida de transportistas hacia Costa Rica y Centroamérica. Será bajo estrictos controles sanitarios. Los diputados aprobaron con 45 votos a favor el proyecto de ley que interpone sanciones y cárcel desde los 6 meses y hasta los 15 años a quienes roben, almacenen o causen daños a los poliductos de Recope. Este jueves cambió la tendencia de nuevos casos y la curva se modificó, dándole ventaja a los nuevos recuperados. Nuestra compañera Eisel Chacón Cordero nos cuenta y nos trae los datos del COVID de hoy. Buenas noches, Eisel. Buenas noches, don Ernesto. Un gusto estar con usted y también con todos los amigos televidentes. Así es, este jueves se rompe el paradigma que se venía presentando en los últimos días en cuanto a la curva de nuevos casos versus los casos recuperados, ya que en los últimos 3 días, por lo menos, la cantidad de recuperados era mucho menor que la cantidad de casos diarios. Estos son los datos dados a conocer hoy por el Ministerio de Salud, jueves 21 de mayo. Como les decíamos, la cantidad de casos nuevos baja en comparación con ayer. Hoy son 6 nuevos casos. El total de nuevos recuperados sube a 10 para un total de confirmados de 903. El total de personas recuperadas para hoy es de 592, lo cual representa un 65.5% del total de los casos acumulados. Casos activos, es decir, las personas que aún no logran curarse de esta enfermedad, son 301 personas para un total de 33.3%. También en otros datos, la cantidad de internados es de 12 personas, 3 personas en unidades de cuidados intensivos, 9 en salón. Los fallecidos 10, una mujer y 9 hombres. En el caso de los transportistas se mantiene la misma cifra de ayer, son 46 los que no pudieron ingresar a suelo tico por estar contagiados de COVID-19. 4 de los cuales sumaban 50, están en aislamiento, ya que Nicaragua no les permitió ingresar y Costa Rica los acogió para darles el debido tratamiento y aislamiento. En el caso de los cantones con personas recuperadas son 61 y los cantones con casos positivos son 68. Hoy vamos a analizar en la siguiente pantalla una serie de datos dados a conocer por el Instituto Nacional de las Mujeres sobre cómo ha afectado a la población femenina el COVID-19. Estos resultados se lograron mediante encuestas y preguntas vía correo electrónico, telefónico y también mediante redes sociales. Un 90.2% de las encuestadas reporta menos ingresos durante los últimos casi 3 meses de la emergencia por COVID-19. El 24.9% de las encuestadas asegura que ha tenido afectación directa en su negocio, mientras que un 15.6% de las personas que el INAMU encuestó asegura que tuvieron que cerrar su negocio debido a la difícil situación que se ha presentado y a la falta de clientela. También hay un dato muy preocupante, lo cual es que un 16.8% no está recibiendo pensión alimentaria debido a que las personas que están responsables de eso no tienen trabajo. Según el INAMU, esta situación podría ir empeorando conforme vaya aumentando la crisis sanitaria. Vemos otros datos, cómo ha afectado en el campo laboral a las mujeres el COVID-19. 12% de las encuestadas asegura que tiene su contrato laboral suspendido, el 13.3% asegura que fue despedida, un 49% además reportó disminución en los ingresos de sus familiares, quienes también les ayudaban a mantener a sus hogares. Además hay un dato muy importante y el cual el INAMU también destaca en este informe, y es que prácticamente la mitad de los hogares del país en condición de pobreza son liderados por jefas de hogar. Estas son las cifras que hoy el INAMU da a conocer. También tenemos acá
Otros datos que dio a conocer el INAMU sobre el entorno socioeconómico de las mujeres encuestadas. El 27.6% alquila casa y el 23.1% vive en una vivienda prestada. Precisamente, Patricia Mora, la ministra de Condición de la Mujer, también dio algunas declaraciones con respecto a estas cifras que ellos se tomaron la tarea de recopilar para hacer un análisis de cómo ha afectado a las mujeres más vulnerables de nuestro país el COVID-19, y estas son las declaraciones. La enorme cantidad de consultas que hemos recibido en el Instituto Nacional de las Mujeres desde que la emergencia fue declarada orienta el trabajo que hacemos con la población femenina de nuestro país. Hay desempleo, hay graves problemas económicos, hay aumento en los niveles de violencia, hay no pago de pensión alimentaria, hay cierre de negocios. Hemos accedido a esta información desde nuestra área especializada y de investigación para poder llegar certeramente a considerar cuál es el acompañamiento preciso que las mujeres en nuestro país hoy requieren de nosotras y que nosotras desde el INAMU estamos obligadas a dárselos. Lamentablemente, datos negativos que también golpean fuertemente a uno de los sectores más vulnerables de nuestro país cuando se cumplen 79 días de la emergencia sanitaria en Costa Rica por COVID-19, don Ernesto. Así es, Eisel. Hemos venido repitiendo a lo largo de diferentes entregas, no todos los sectores viven el COVID, la época del COVID de la misma manera. La crisis no golpea de la misma manera a todas las personas, en particular el sector de las mujeres, si se puede ver como un sector, pero las mujeres viven esta epidemia de una manera más dura. Usted lo decía recién en las pantallas, la mitad de los hogares son jefeados, son liderados por una mujer y se la están llevando de una manera muy particularmente dura. Así es, y también aquí vemos involucrados a los niños, porque bueno, en el caso del pago de las pensiones alimentarias también es un porcentaje muy alto el que no ha logrado recibir este auxilio económico, que es el que le permite darle una mejor calidad de vida a los más pequeños de las casas también. Muchísimas gracias por estos datos, nuestra compañera Eisel Chacón Cordero. Gracias, buenas noches. El INCAE realizó una serie de recomendaciones y apoya a sectores, empresas e instituciones de Centroamérica en su adaptación a las condiciones creadas por la pandemia. Apoyar el proceso de reapertura de sectores que han cerrado o disminuido radicalmente su producción por el COVID-19 es el objetivo del INCAE. Es por ello que creó un modelo integral que a través de una serie de recomendaciones busca una apertura segura de los diversos sectores productivos y de servicios públicos de la economía, entre ellos un protocolo obligatorio para todas las empresas que consiste en prácticas de higiene en cada operación. El análisis también recomienda a las empresas separar a todos los colaboradores vulnerables enviando a teletrabajo a quienes puedan hacerlo, dividir su trabajo en 2 turnos para reducir la carga en las instalaciones y separar los equipos por departamentos y por nivel de riesgo en cada puesto. Además, aconseja definir un esquema de apertura, es decir, abrir de manera gradual y determinar cuándo le es posible operar con suficiente productividad para que valga la pena reabrir. Los expertos también solicitan a las empresas crear una coordinación con municipalidades y autoridades nacionales para reducir el riesgo para las personas más vulnerables económicamente por medio de programas de apoyo. El estudio también indica que la protección de los sectores pobres, las microempresas formales e informales y el empleo doméstico debe ser de alta prioridad, pues por su misma condición los factores de vulnerabilidad al contagio y a los impactos sociales serán más altos, por lo que solicitan dedicar una parte importante de los recursos de la política social del país a transferencias directas que les dé acceso a tener estos recursos. También consideran clave dotar las comunidades, mercados y sistemas de transporte de facilidades aumentadas de higiene y de servicios que eviten la necesidad de trasladarse y hacer filas para ganar acceso a los programas de apoyo. Y a las 7 de la noche con 14 minutos hacemos nuestra primera pausa comercial.
Este viernes iniciará desde Paso Canoas la salida de transportistas hacia Costa Rica y Centroamérica. Será bajo estrictos controles sanitarios. AIA trabaja en 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana. La inversión es de más de 31.000 millones de colones. Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías. A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano, una obra de cerca de $500 millones para el beneficio de 650.000 personas. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. Tavo trabaja limpiando piscinas en casas de familias adineradas de Buenos Aires. ¿Y dice usted que no anotó la patente? No. ¿Usted está seguro que lo siguieron? Sí, me siguieron. Es testigo de una extraña situación que termina por envolverlo en una trama policial muy peligrosa. La seguridad serías vos, que de cada casa sabés todo. Sabés a qué hora se va el dueño, cuándo se va a la cama. Barrefondo, una interesante cinta de suspenso. Te habrás enterado que ocurrieron varios robos en la zona. No, parcero, no puede pasar. Necesito pasar. El jueves 21 de mayo a las 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Uno de los coros con más trayectoria en nuestro país nos ofrece un hermoso concierto en celebración de su aniversario. Coro Surá, concierto 30 aniversario. El sábado 23 a las 9 de la noche y el domingo 24 a las 2:30 de la tarde por 13, Costa Rica Televisión. Hola a todos, ¿pueden hacer esto? Toquen su cabeza y soben su pancita. Inténtenlo, toquen arriba y soben su pancita en un círculo así. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Yo no poder tener galleta de compañera. ¿Por qué no? Esta es razón. ¡Galleta! ¡Ah! Sésamo, los sábados de maratón a las 9 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Número 80. Deudas que roban sueño. Hay 1000 razones para querer un BN rapidito. Si la suya es unificar sus deudas, solicite uno hoy. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 17 minutos estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias y vamos a ver la cotización del dólar estadounidense. El precio de la divisa norteamericana para la compra está en 567 colones con 67 céntimos y el precio de referencia para la venta 574 colones con 72 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y a continuación, nuestros compañeros Elki Méndez y Andrés Ortiz nos van a presentar un paquete sobre todas las circunstancias que se están viviendo en relación con destrabar las enormes presas de trailers y transportistas internacionales que están en las fronteras norte y sur del país. Nuestra compañera Elki Méndez nos va a presentar ahora el paquete sobre transportistas varados en Paso Canoas que podrán ingresar a territorio costarricense y en 72 horas deberán cumplir un protocolo que les permitirá descargar mercancía, descansar, cargar y volver a salir del país. Transportistas tanto nacionales como extranjeros deberán someterse a la prueba del COVID-19 y según el resultado deberán cumplir los protocolos establecidos por las autoridades costarricenses. Nuestra compañera Elki Méndez nos informa. Adelante, Elki.
tal? Buenas tardes, don Ernesto, y también Andrés, que también tiene información importante sobre esta noticia anunciada hoy en conferencia de prensa. Como usted lo decía, don Ernesto, a partir de mañana ya muchísimos transportistas que se encuentran ubicados en diferentes puntos de la frontera de Paso Canoas y en Peñas Blancas podrán circular por territorio costarricense. Hasta el 15 de mayo cabe destacar que ya habían protocolos para este paso. De hecho, uno de ellos es el enganche, desenganche y también el relevo, una condición que no le gustaba a muchos de los transportistas porque afirman que esta es parte también de su vivienda. Entonces, dar el camión a otra persona no es como la alternativa más viable para ellos. También se utilizaba el proceso de caravanas, incluso la semana pasada, el viernes pasado, salió en la madrugada una caravana escoltada por la fuerza pública a recorrer territorio costarricense. Pero hoy se anunció también la tercera medida para la seguridad de estos transportistas y para que se dé el flujo de mercancía tanto de tránsito en nuestro país como el que ingresa y el que debe salir de nuestro país. Y hablamos del depósito de aduanas autorizadas. Vamos a verlo a continuación en la siguiente nota. Este viernes, unidades de transporte varados en la frontera con Panamá podrán recorrer territorio costarricense bajo protocolos estrictos y nuevas medidas sanitarias. Aunque ya se cuenta con protocolos sanitarios desde el pasado 15 de mayo, como un acuerdo binacional y bajo la firma de un nuevo decreto, se implementó el paso de transportistas mediante depósitos aduaneros autorizados. Van a servir para que los transportistas lleguen con la carga, descarguen, descansen y levanten carga si los transportistas así lo desean, si hay contratos para esos efectos, y regresen. Este tránsito a los depósitos aduaneros o a los almacenes fiscales va a ser acompañado con un mecanismo de trazabilidad. Bajo estos controles, los procesos para los conductores serán diferentes si se trata de nacionales y residentes o si se trata de extranjeros o no residentes. Bajo el escenario de los costarricenses o residentes, estos podrán ingresar al país una vez que se les realice la prueba de COVID-19. De resultar negativo, el transportista podrá ingresar de forma normal y realizar los cuidados necesarios. Si la prueba es positiva, deberá ser remitido a algún centro médico según las indicaciones sanitarias. Por otra parte, si se trata de transportistas extranjeros o no residentes, los controles deberán ser según el segundo escenario. Transportistas, recordemos, que vienen a nuestro país sin carga, ya sea porque vienen a levantar carga o ya sea porque van a regresar a su destino de origen. En ese caso, si llega sin carga, pues puede levantar carga en la zona primaria, y eso pues siempre se puede hacer. Sin embargo, si llega con carga y tiene que ir a dejar esa carga ya a territorio nacional, se presentan dos escenarios. Si el transportista es sintomático, no puede ingresar, esto por orden de las autoridades de salud, y esto ya estaba operando desde antes. Si no presenta síntomas ese transportista, y aquí quiero enfatizar por las razones que ha señalado el ministro de Salud, no se van a realizar pruebas. Si no viene con síntomas ese transportista, pues se le va a permitir entrar a territorio. La novedad presentada hoy fue la ruta fiscal controlada, la cual pretende que los transportistas requerirán de un acompañamiento sanitario con autoridades en diferentes estaciones en un tiempo de 72 horas. Eso se trata del acompañamiento por una orden sanitaria que indica que el transportista tiene hasta 72 horas para hacer la siguiente operación. Desde el punto de ingreso hasta un almacén fiscal de los que se ha elegido, va a pasar por una ruta controlada con diferentes paradas que han sido seleccionadas, va a llegar al almacén fiscal, va a descargar, si así ha sido establecido puede levantar carga, va a descansar y va a regresar por esa ruta fiscal controlada o tomar
esa dirección. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior, la necesidad por cumplir estos protocolos es importante, ya que Panamá es el cuarto socio comercial de Costa Rica. Quiero recordarles a los costarricenses la importancia de nuestro comercio en la región. Es el 20% de nuestras exportaciones, pero en particular Panamá es nuestro cuarto socio comercial el año pasado. Se exportan productos tan importantes como medicamentos, antisueros, artículos de plástico para envasados y, por ejemplo, productos de panadería fina y abonos. Y de Panamá importamos productos como búnker, textiles y confección, y también medicamentos o recipientes de aluminio. Sobre estas iniciativas bilaterales, la ministra de Comercio Exterior afirmó que aunque este plan piloto es diseñado para cumplirse de forma inmediata en Paso Canoas, se pueden unir otros países de la región, como por ejemplo Nicaragua. Tanto a Nicaragua, mi interpretación, porque claro, yo no soy autoridad de Nicaragua y es importante que se entienda que como yo he interpretado los mensajes de mi colega y de las autoridades de Nicaragua, es que Nicaragua preferiría que volvamos al estado original de las cosas pre-pandemia. Y ese es el mensaje que yo he recibido. Preferiría las autoridades de Nicaragua que los pasos permanezcan funcionando de manera tal cual venían funcionando desde antes y eso, por supuesto, sabemos que es imposible en estas circunstancias por todas las razones que ya conocemos de índole sanitaria. En total, entre ambas fronteras hay cerca de 1.100 transportistas esperando ingresar a Costa Rica, ya sea para cargar o descargar mercancía o simplemente para atravesar territorio nacional como su ruta de paso. Esta tarde, bajo estos controles, salieron de Zigzaola hacia Moín las primeras 2 unidades. Bueno, precisamente para ilustrar un poco mejor, vamos a mostrarles el siguiente mapa que nos suministró el Ministerio de Comercio Exterior, en donde se refleja gráficamente esa ruta de paso, las 72 horas que se deben de cumplir para ingresar al país. Hay 10 horas en promedio de descanso hasta llegar al puesto en donde será descargado y cargado o solamente descargado o solamente cargado la mercancía, que deberá tardar aproximadamente 42 horas y regresar en un trayecto aproximado similar y con una duración similar también de máximo 10 horas. En todas esas 72 horas, como lo vemos en el mapa que tenemos en pantalla, podemos ver cómo de alguna forma los trailers hacen su recorrido y deben cumplir con máximo 72 horas para ingresar al país, estar en el país y salir de nuestro país, o bien para quienes deban atravesar solamente el territorio costarricense para seguir su camino hacia otros países de Centroamérica. Pero precisamente hablábamos hoy en la mañana de que hay alrededor de 1.100 transportistas en las fronteras. Sin embargo, después, con un sondeo que hemos hecho en la tarde con algunos exportadores, nos han afirmado cifras incluso mayores a esta hora de la noche, en donde sí hay bastantes kilómetros, tanto en la frontera de Peñas Blancas como en la frontera de Paso Canoas hacia Costa Rica, y también bastantes kilómetros ya lineales de unidades de transporte de Costa Rica hacia las fronteras. Precisamente conversamos con los exportadores, la compañía Dos Pinos, que también tienen ya más o menos 10 unidades en espera de poder hacer su recorrido hacia exterior y hacia interior de nuestro país. Vamos a escuchar también esta noche a Luis Mastroeni, quien es miembro y vocero de la cooperativa Dos Pinos. En Dos Pinos somos respetuosos de las disposiciones que tanto el Ministerio de Salud como el gobierno han emitido con respecto al tema de la frontera, sobre todo para resguardar la salud de los y las costarricenses. Sin embargo, es importante que se guarde un equilibrio en ese sentido, pues el abastecimiento de productos sigue siendo importante y el comercio en la región es vital para el bienestar de todos. En Dos Pinos tenemos varias decenas de vehículos entre fronteras en este momento, afectados por la circunstancia. El producto y las materias primas no se han visto tan afectados. En este momento tenemos un buen inventario
y los y las costarricenses pueden estar seguros de que nuestros productos como Dos Pinos van a estar siempre en la mesa de sus hogares. Pero sí es importante recalcar que este tipo de decisiones afectan el comercio en la región y es importante que se llegue, como así lo esperamos, a una decisión que permita tener un equilibrio adecuado entre la salud de las personas y la buena marcha del comercio para el bienestar de todos. También conversamos esta tarde con funcionarios de la Cámara de Exportadores de Costa Rica. Incluso algunos de ellos sostuvieron durante la tarde un encuentro con autoridades del Ministerio de Comercio Exterior para ahondar sobre los protocolos que se deben de seguir a partir de mañana. Recordemos que esto no solamente interesa a los transportistas, sino también a los exportadores e importadores de los diferentes productos que circulan en la región. Precisamente Luis Fernando Quesada, quien es vicepresidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, pues nos habla un poco de cuáles son las cifras reales de lo que está ocurriendo en este momento en las fronteras. Ya que el flujo comercial de furgones hacia el norte es aproximadamente de entre 150 y 200 camiones diarios. En estos momentos en Nicaragua hay cerca de 22 kilómetros de fila del lado nicaragüense, son camiones que están esperando para entrar a suelo costarricense. Si 22 kilómetros de fila significa, para que tengan una idea, cerca de 100 camiones por cada kilómetro. Entonces en 22 kilómetros estamos hablando de unos 2.200 furgones con mercadería en la calle, esperando poder ingresar a suelo costarricense. Eso pues son cerca de 2.200 choferes que están viviendo y durmiendo en el camión y haciendo sus necesidades al aire. Y del lado costarricense hay cerca de 10 kilómetros, entonces estamos hablando de ahí otros 1.000 choferes. Esto pues desde el punto de vista de salud no es conveniente para nadie, y desde el punto de vista comercial tiene implicaciones importantísimas. Bien, don Ernesto, esto es parte del informe que tenemos y de lo que hemos podido conseguir durante el día de hoy, desde que se hizo ese anuncio a mediodía, y pues esperar solamente que se haga de la mejor manera ese traslado. No sé si usted tiene alguna consulta. No, muchísimas gracias a nuestra compañera Elki Méndez con este completo informe, y agradecemos también a los colegas del medio La Voz de Guanacaste que nos facilitaron algunas de las tomas que difundimos recién durante esta información. Y por medio de GPS, Costa Rica dará seguimiento a los transportistas panameños que ingresen al país a recoger o a descargar mercancías. Además, tendrán que pasar por puestos de control y descargar en almacenes fiscales previamente establecidos. Este jueves se realizaron caravanas con transportistas que entraron por Zigzaola hacia el puerto de Moín, en Limón. Nuestro compañero Andrés Ortiz nos amplía la información. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, don Ernesto, a Elki y a todos los televidentes. Así es, tal y como Elki lo mencionaba, este acuerdo implica todo este análisis y protocolo que se va a hacer para poder reactivar, por lo menos en este caso, el paso de transportistas desde Panamá. Una de las metodologías que se van a utilizar y la más innovadora que en este caso se está aplicando o que se va a comenzar a aplicar es precisamente el seguimiento por medio de GPS. Esta mañana las autoridades dieron a conocer parte de algunas prácticas que realizaron con este seguimiento, y es precisamente lo que vamos a ver a continuación con esta nota, donde les detallamos cómo es que va a funcionar este mecanismo y también lo que va a ser el paso de estos transportistas por el territorio nacional. Veamos. La entrada de transportistas panameños a carreteras costarricenses se hará de manera controlada y monitoreados en todo su trayecto. Los camiones serán vigilados por medio de la activación del GPS, donde se establecerá la ruta y los puntos de control por donde deben de pasar para llegar a los almacenes fiscales previamente establecidos. Esto implica definir la ruta sanitaria y los diferentes puntos de chequeo donde podremos tener la logística necesaria
para poder continuar el trayecto hacia los almacenes fiscales. Esas rutas fiscales ya están definidas desde las aduanas en las fronteras hasta los almacenes fiscales, que han sido valorados por el Ministerio de Salud para poder garantizar la aplicación de todas las medidas sanitarias correspondientes. Este mecanismo con el seguimiento satelital permite monitorear en tiempo real el traslado de los camiones y así atender cualquier incidente que presente el conductor o incluso que se salgan de la ruta establecida. No se estaría generando una alerta para el momento en que esa unidad de transporte pueda salirse de la ruta o del sitio autorizado, lo cual implicaría pues inmediatamente una movilización de los dispositivos de seguridad o de emergencia para poder atender la contingencia que se pueda estar presentando, que podría ir desde un simple desvío de un conductor hasta que el conductor esté enfrentando una situación de emergencia y requiera asistencia. Sin embargo, los transportistas panameños en la frontera aseguraron este jueves que las 72 horas establecidas para poder entrar a Costa Rica mediante este seguimiento son insuficientes. Pero no nos han arreglado en ningún momento el tránsito de nosotros que sea más libre para Costa Rica. En 72 horas nosotros no podemos hacer esa vuelta que ellos dicen. Eso es mentira. Nosotros tenemos la experiencia por carretera que no se va a poder hacer. Entonces lo que vamos a ocasionar es accidentes, la gente cansada, dormida, como sea, o si van a parar a descansar, no van a tener tiempo para cargar. Entonces están poniendo una medida mal. Tienen que poner por lo mínimo, yo decía 8 días mínimo. Pero bueno, aquí se tiró a votación y se está hablando de 5 o 6 días, más o menos lo que quiere la gente que nos den para poder entrar y salir. El ministro de Seguridad, Michael Soto, confirmó que este mismo jueves comenzaron a realizar caravanas sanitarias controladas desde la frontera con Panamá en Zigzaola hasta el puerto de Moín en Limón. Es así como una medida, nos parece que bastante segura, se van a establecer convoys sanitarios desde el sector de Zigzaola hacia los puntos de descarga que básicamente son en los muelles de Limón o en las fincas que están en los alrededores. Esto nos parece una buena medida pues para ir solventando poco a poco el tema del transporte, por supuesto siempre siendo prioridad el tema sanitario del país. Este mecanismo comenzará a ponerse en marcha a partir de este viernes 22 de mayo. Bien, tal y como vimos en la información, esta operación será a partir del día de mañana. Sin embargo, el ministro de Seguridad nos confirmaba que ya se dieron algunos movimientos con transportistas desde Zigzaola y principalmente hacia el puerto de Moín en Limón. Vamos a ver de inmediato también un reporte de nuestros colegas de Telemetro Reporta panameños. Jaime Saldaña nos informa también la reacción que se ha dado ante este acuerdo con Panamá y también las medidas anunciadas por nuestro país en torno a este mecanismo para poder realizar el transporte de mercancías por Costa Rica. Veamos. Y a pesar de los acuerdos entre ambos países para el tránsito, los transportistas aducen que ellos no han tenido acceso a estos puntos y por lo tanto la medida del cierre que inició desde el pasado domingo se mantiene. Estas fueron sus declaraciones. Estamos arreglando las reuniones y ya estamos negociando con Costa Rica, pero ¿quiénes están negociando? Los empresarios, ¿quiénes están negociando? Si nosotros estamos aquí todavía, aquí tú estás viendo que aquí hay más de 100 transportistas esperando la respuesta, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo entramos a Costa Rica? Ya están diciendo que entramos y tenemos que salir por ahí mismo cargados. Antes nosotros tenemos clientes en Costa Rica que entrábamos a buscarle la carga y veníamos acá. Es increíble que todavía, como te digo, vuelvo y te repito, no se ha tomado una solución rápida con ellos. Y si a ellos le pasa algo, esto aquí se va a poner peor. Hasta este momento los transportistas no han recibido ninguna comunicación por parte del gobierno panameño de cuáles son los puntos específicos de esos acuerdos, pero sí han tenido acceso a uno de los puntos que habla de 72 horas o 3 días para que ellos puedan ingresar a Costa Rica y salir. Sin embargo, ellos están solicitando un término de 10 días para entrar y salir, entre otras medidas. También están pidiendo que se le deje transitar a 3 transportistas panameños que se encuentran en el sector costarricense que dieron positivo al COVID-19 para que puedan llegar a suelo panameño. Mientras esto no se dé, la medida de protesta y cierre en la frontera continúa. Desde la frontera con Panamá, reportó Jaime Saldaña para Costa Rica Noticias.
Bien, un reporte de nuestros colegas panameños sobre la situación desde ese lado de la frontera y también la posición que los transportistas tienen. Don Ernesto, esta es la información que tenemos. Nada más por último recapitular que uno de los principales problemas que están detectando o que manifiestan los transportistas que no les parece es el tema de las 72 horas que Costa Rica ha dado para que ellos entren al país, realicen todo su procedimiento y salgan nuevamente por la frontera en Paso Canoas o en Zigzaola. Don Ernesto, esta es la información que tenemos. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Muchísimas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz. Todo una logística, todo una encrucijada nos plantea esta pandemia, poder mover toda la carga terrestre que ingresa al país por la frontera sur y por la frontera norte y a la vez proteger a nuestra población, a los ciudadanos que viven en el país. Un desafío enorme el que tienen las autoridades. Nos vamos a una pausa comercial y enseguida venimos con más información. Ya regresamos. Los diputados aprobaron con 45 votos a favor el proyecto de ley que interpone sanciones y cárcel desde los 6 meses y hasta los 15 años a quienes roben, almacenen o causen daños a los poliductos de Recope. Evita por favor llevarme a sitios públicos donde haya mucha concentración de gente. Así nos cuidamos entre todas las personas. ¡Aprendamos en casa! Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Si usted es parte de un medio regional o simplemente quiere compartir información de su comunidad, escríbanos a costarricanoticiasregional@gmail.com y sea parte del único noticiero colaborativo creado por los medios regionales y alternativos de Costa Rica. Pituca Ortega es una cineasta que se obsesionó por contar historias de su país, pero que no se conformó ahí. Soñó y materializó un festival de cine que estuviera a la altura de los mejores del mundo. Mi interés siempre fue escribir para el cine, que se habla del tema pues, del abuso a la mujer. Fuerza Latina, 12:30 mediodía, por 13, Costa Rica Televisión. Cuando llegue el momento, nos daremos un fuerte abrazo. Por ahora seguimos trabajando en apoyarnos y buscar soluciones, en salir adelante controlando esta amenaza desde el lugar más seguro. Desde casa seguimos trabajando en ser cada día mejores. En el Banco de los Trabajadores y las Trabajadoras felicitamos a todas las personas que han contribuido en este momento para salir adelante. Banco Popular. Seguimos trabajando. Y a las 7 de la noche con 42 minutos estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Y vamos a ver ahora un tema al que Costa Rica Noticias le ha dado muchísimo seguimiento en meses y semanas anteriores. Los diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley que impone pena de cárcel de hasta 15 años a quienes roben combustible del poliducto de Recope. Este proyecto de ley establece una pena de prisión de 6 meses a 4 años a quien dañe de cualquier forma un poliducto, a quien mediante el uso de la fuerza robe combustible o algún derivado de petróleo. La pena sería de 5 a 15 años de cárcel. En aumentar en 1/3 la sanción impuesta cuando se está poniendo en riesgo la salud o la vida de las personas, cuando existe un daño ambiental consolidado, cuando dentro de los delitos se incluyan también funcionarios públicos que se presten para este tipo de abusos o también cuando los autores pertenezcan a bandas de crimen organizado que pueda también generar una sanción superior. Mientras que la persona que compre, venda, distribuya, comercialice mediante cualquier título con fines de venta combustibles, derivados de petróleo, que se trate de un producto exonerado para el uso del sector pesquero no deportivo, a cualquier persona física o jurídica no beneficiada legalmente por dicha exoneración, se expondrá una pena de 3 a 5 años de cárcel.
La pena se agravará cuando dicha venta, suministro o comercialización sea con fines de actividades de narcotráfico o piratería. Y esto no solamente genera un problema gravísimo a las finanzas del Estado, pues están haciendo un desfalco de este combustible, sino que pone en riesgo a las poblaciones por un posible derrame de estos líquidos, de estos combustibles, y también está financiando el crimen organizado, que es un tema que nos debe llamar a cuentas. El proyecto contó con el apoyo unánime de 45 diputados. Las dudas de los diputados hicieron que el Poder Ejecutivo enviara un nuevo proyecto para eliminar el pago de las anualidades del periodo 2021-2022 en el sector público. El lunes anterior, el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, pidió a los diputados aprobar antes del 1 de junio el proyecto de ley para no pagar las anualidades del 2019-2020. Eso generó molestia entre los legisladores, quienes dijeron desconocer el texto y no tener tiempo suficiente de analizarlo. Debido a esas dudas, el gobierno envió un nuevo proyecto en el que se optó por eliminar el pago de ese mismo plus salarial, pero del periodo 2021-2022. Según el Ejecutivo, de esa forma se ahorrarían 67.000 millones de colones. Ante esto, en el Congreso hicieron un llamado al Ejecutivo para dar a conocer entre las fracciones estos proyectos de ley de manera formal y que se les permita analizar bien las iniciativas. Hago un llamado de atención al Gobierno de la República para que estos proyectos de ley no solamente se pongan en el papel, sino que la fracción oficialista, el ministro de la Presidencia, la ministra de Planificación, el ministro de Hacienda y los actores que estén llamados para que estos proyectos realmente se aprueben, hagan su trabajo. Aquí tienen que respetar los procesos para poder llevar los proyectos, o sea, no podemos aprobar nada a la carrera, hay que estudiarlos muy bien porque estamos hablando del trabajo de las personas y de cómo va a afectar el trabajo de las personas, así que creo que de ahora en adelante la cosa no es a carrera, sino que lleven el proceso normal, que pasen por sus comisiones, esperar las consultas de los entes que están involucrados para poder tomar la decisión. En el oficio enviado a la Asamblea Legislativa, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido, junto con la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, dijeron que esos recursos se utilizarían para atender la emergencia generada por el COVID-19. Y los problemas de conectividad para publicitar las sesiones de trabajo de los diputados están generando dificultades para trasladar el plenario a una sede más amplia que cumpla con los lineamientos del Ministerio de Salud. El aula magna de la Universidad de Costa Rica es la opción más llamativa para trasladar las sesiones del plenario legislativo y que los diputados puedan sesionar con mayores comodidades, respetando las recomendaciones del Ministerio de Salud. El presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruikshank, dijo que ese traslado representaría un costo de 18 millones de colones, por lo que de no lograr un acuerdo con el Canal 15 de la universidad para enlazar la señal y transmitir las sesiones del plenario, esta opción será descartada para no incurrir en gastos. Además del aula magna, los diputados analizan opciones como el Colegio de Abogados, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Corte Suprema de Justicia y nuevamente el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, que cuentan con los mismos inconvenientes de conectividad. A nosotros nos encantaría estar en esa aula magna de la Universidad de Costa Rica, que es espectacular. Tiene todos los requerimientos que quisiéramos, con unas butacas muy cómodas, pero tenemos un problema de conectividad por el tema de la publicidad de las sesiones y los costos para hacer posible esa conectividad son algo elevados, que en estos tiempos de flaqueza fiscal no creemos prudente incurrir en ese costo. Ante el llamado de atención del ministro de Salud, Daniel Salas, a los diputados por incumplir con los protocolos sanitarios de prevención del COVID-19, al sostener reuniones sin respetar la distancia y hablar de pie en sus curules, Cruikshank espera que los legisladores se apeguen a las medidas y adelantó que seguirá llamándoles la atención en caso de ser necesario. Incumplimiento del protocolo, seguirles llamando la atención a que se apeguen
a ese cumplimiento, pero no tenemos ningún otro poder coercitivo como para excluir a nadie del plenario o para sancionar a ningún diputado o ninguna diputada, pero yo creo que a partir de aquí los diputados y las diputadas serán obedientes en cuanto al cumplimiento del protocolo sanitario. Los diputados regresaron a la sede del plenario el pasado 11 de mayo, luego de sesionar en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. Y una información que complementa este paquete de noticias es que hace pocos minutos el Teatro Auditorio Nacional decidió, es decir, el Museo de los Niños decidió facilitar el Teatro Auditorio Nacional de manera gratuita para que la Asamblea Legislativa pueda sesionar allí sin costo alguno. Es decir, que probablemente los diputados volverán a sus sesiones en el Museo de los Niños. Y el brote de COVID-19 en el Centro de Aprehensión para Migrantes en Heredia continúa presentando casos positivos. 27 casos positivos en el Centro de Aprehensión. Hasta este jueves 21 de mayo hay 4 funcionarios de la Policía Profesional y de Migración y 27 extranjeros privados de libertad contagiados con COVID-19. El ministro de Salud, Daniel Salas, indicó que como el periodo de incubación es de 14 días, podrían presentarse más casos en ese brote. El centro está ubicado en los Lagos de Heredia, se mantiene con orden sanitaria y estricta vigilancia. Recordemos que es uno de los clusters que hemos identificado. Tenemos 4 funcionarios y 27 personas que están privadas de libertad en ese centro que han resultado positivas. Y justamente pues estamos dándole seguimiento a la evolución. Se han tomado todas las medidas como ya lo hemos indicado y debido al periodo de incubación que puede incluso llegar a ser de 14 días, pueden haber todavía eventualmente casos nuevos que se pueden reportar. Y varios costarricenses privados de libertad en Nicaragua podrían ser enviados al país para que terminen sus condenas en cárceles nacionales. Los consulados de Costa Rica en otros países realizan normalmente la gestión de verificar quiénes cumplen condenas en prisiones extranjeras y que podrían ser enviados al país si cumplen los requisitos. La Cancillería informó que el consulado en Managua, Nicaragua, realizó la gestión para valorar quiénes podrían obtener ese traslado al territorio nacional. La ministra de Justicia, Fiorella Salazar, dijo este miércoles que ellos preparan, en caso de que los privados de libertad tengan que ser recibidos en las cárceles de Costa Rica, están preparados. Y vamos ahora a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos con más información. Juntos con un 30% de descuento para vos. Aprovechalo en 3 de tus restaurantes favoritos sin salir de casa al pagar con tus BN tarjetas. Pizza Hut, Pops y Spoon te lo ofrecen al pedir servicio express propio. Banco Nacional. Que si usamos mascarilla, que si no usamos, pero ese no es el tema, es cómo debemos usarla correctamente. Y mañana viernes hablaremos de eso. Así, espérenos aquí en Café Nacional, 8 de la mañana, 101.5 Costa Rica Radio y 13 Costa Rica Televisión. Le esperamos. Y la esperanza tejiendo al futuro, un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica. Tavo trabaja limpiando piscinas en casas de familias adineradas de Buenos Aires. ¿Y dice usted que no anotó la patente? No. ¿Usted está seguro que lo siguieron? Sí, me siguieron. Es testigo de una extraña situación que termina por envolverlo en una trama policial muy peligrosa. La seguridad serías vos, que de cada casa sabés todo. Sabés a qué hora se va el dueño, cuándo se va a la cama. Barrefondo, una interesante cinta de suspenso. Te habrás enterado que ocurrieron varios robos en la zona. No puede pasar. El jueves 21 de mayo a las 9 de la noche, aquí en 13,
Costa Rica Televisión. 5 mujeres que vivieron en la Pampa Guanacasteca. El trabajo de la mujer en las haciendas era específicamente el de ser cocinera. De las grandes haciendas donde servían como criadas. En ese tiempo eran unas mujeres que realmente se sentían orgullosas de lo que ellas eran. Mujeres de altura. Vea este documental el domingo 24 a las 11 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. El reconocido Festival Cervantino, en su edición número 47, nos lleva este viernes 22 de mayo hasta Guanajuato, México, donde la cantante cubana Omara Portuondo nos deleitará con lo mejor de los boleros, acompañada de la gran actriz mexicana Regina Orozco, a las 9 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. En tiempos en donde creemos que todo está cuesta arriba, lo mejor que podemos hacer es subir. Y para eso, CONAPE te ayuda ofreciéndote 3 beneficios únicos. Primero, podés estudiar hoy y comenzar a pagar al terminar los estudios. Segundo, te financia los gastos de alojamiento y equipo. Y tercero, CONAPE te presta una nueva tasa del 5.5%, la más baja del mercado. Informate hoy mismo y seguí adelante, porque Costa Rica necesita seguir educándose. CONAPE. Aprendiendo un nuevo baile. Y será muy divertido, sí. Sí. Elmo se cuida, se lava las manos. ¡Uy! Creo que alguien necesita un baño. No, profesor. El cerebro no necesita un baño. El cerebro se mantiene saludable si leemos libros, o si resolvemos acertijos, o si comemos comida saludable. ¿Cuántas veces más quieres que cuente el cerro? ¡Ninguna! Son 0 veces más las que quieres que cuente hasta 0. Sésamo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Y a las 7 de la noche con 56 minutos estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. ¿Ha probado el vino a base de rosa de Jamaica? Forever Rose, una empresa familiar, lo fabrica y hoy se lo presentamos en el Mercadito Virtual. El INA presenta la sección Mercadito Virtual. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gerson Salas y mi esposa Javier Castro. Somos una empresa pyme, propietarios de la marca Forever Rose junto con nuestras hijas Angie Cubero, Michelle Salas, Nicole Salas, Leon Salas. Estamos ubicados en Palmares de Alajuela y nos dedicamos a la elaboración de vinos tintos a base de rosa jamaica. Tenemos 4 variedades, un vino tinto dulce, un semiseco con menta, un semiseco con jengibre y un seco con romero, y nuestro tradicional tinto de verano, 100% orgánicos y con las propiedades de la rosa de Jamaica. Si desean contactarnos, pueden hacerlo al WhatsApp 6055-9698, 6094-2540, a nuestras redes sociales, Facebook, Forever Rose Vino Tinto, Instagram, Forever Rose Vino, y también hacemos lo que son entregas en el gran área metropolitana. Somos Forever Rose, una razón para brindar. El INA te presentó la sección Mercadito Virtual. Y este jueves en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al puercoespín centroamericano. Este mamífero es de desplazamiento lento y hábitos nocturnos. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Les presentamos al puercoespín centroamericano o tropical. Este es uno de los mamíferos más curiosos por su sistema de defensa.
Su cuerpo está cubierto por unas estructuras rígidas, largas y delgadas de tonalidad amarillenta conocidas como espinas o púas. Se trata de pelos envueltos por queratina, una proteína que les provee su dureza. Las bases de estas púas se encuentran insertadas en la piel. Las espinas se erizan ante situaciones de amenaza mediante un mecanismo similar al de la piloerección y pueden liberarlas sacudiendo su cuerpo. Pesan entre 1.4 a 2.6 kilogramos. Su cuerpo es alargado y color café. Su nariz, que no tiene púas, tiene pelos a forma de un bigote. Es rosada, redondeada, regordeta, similar a la del cerdo. Tiene 20 dientes con incisivos muy desarrollados, sus ojos son pequeños y su cola es prensil, gruesa y con espinas en su base. Poseen 4 dedos en cada extremidad. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Y a las 8 de la noche llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Le agradecemos por habernos permitido informarlos. Queremos ofrecerle balance y contexto. En unos minutos voy a conversar con la periodista María Fernanda Cruz, editora y jefa de redacción del medio La Voz de Guanacaste. No se vaya, ya regresamos con más información. Hola, les quiero invitar a compartir con nosotros un espacio abierto para toda la familia, CINART en casa. Aquí vamos a conversar de manera positiva sobre quedarse en su hogar alegremente. Sí, músicos, actores, bailarines, humoristas, cuentacuentos, gente que desea brindar su talento y apoyo en esta coyuntura mundial. Además, queremos ofrecer consejos útiles para sobrellevar el estrés, con ideas que nos podrían incluso enseñar a disfrutar más de la vida. CINART en casa, todos los viernes a partir de las 8 de la noche en todas nuestras plataformas. 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y CINART Digital. No se lo pierda. Un artista, José Sancho. Un retrato hecho imagen. En buena medida, el hecho de haber observado con mucha paciencia, incluso a veces con obstinación, la flora y la fauna marina, es lo que me ha inducido a mí a hacer figuras animales. Movimientos en piedra, madera y metal. Así es que tanto la piedra como la madera, como el mismo acero o el bronce, son materiales que para mí, lo que a mí realmente me satisface y me reta, y me estimula y me llama. Véalo el 24 de mayo a las 10 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica Noticias Regional le acerca al Gobierno de la República. Si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas, mándenos su video con su pregunta al WhatsApp 8398 0071 o al correo costarricanoticiasregional@gmail.com. No olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive. Su respuesta la encontrará en Costa Rica Noticias Regional. Ahora el 13 trae sus mañanas juguetonas renovadas. A las 8:30 de la mañana llega Black Jack con toda su magia para ayudar a los enfermos. De 9 a 11 de la mañana viene el Maratón de Sésamo, con divertidas aventuras de todos los personajes. A las 11 aparece la Pájara Pinta con sus amiguitos para cantar y aprender. Todos los sábados en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana, en Punto y Coma, les presentamos el libro Abrazos de Matapalo, una novela escrita por Santiago Porras, que representa la vida en las haciendas guanacastecas, con sus paisajes y no contadas humillaciones, sobre todo las voces heroicas, desgarradas y anónimas de las mujeres. Punto y Coma, nuestros libros tienen la palabra, los domingos a las 12 mediodía, con repetición los lunes a las 11 de la noche.
Solo en 13. Costa Rica Televisión. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa. Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. Desde hace ya 3 meses vivimos una situación de la que el cine, su industria y su difusión no se han salvado. La pandemia del coronavirus y cómo afecta a la industria del cine, los rodajes, las proyecciones, el boom de las plataformas digitales. Por ejemplo, se ha anunciado que grandes estudios de cine podrían llegar a acuerdos con plataformas para llevar a cabo sus estrenos ya no en salas, sino de manera online. Véalo en Encuadre Iberoamericano, el domingo 24 de mayo a las 7:30 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:05 de la noche. Soy Ernesto Rivera. La decisión del gobierno de Nicaragua de cerrar el paso al tránsito de mercaderías por vía terrestre provocó una enorme presa de camiones y personas de ambos lados de Peñas Blancas. La situación allí es muy tensa, ya que los transportistas llevan varios días varados en el camino. La periodista María Fernanda Cruz, del medio La Voz de Guanacaste, está en la zona y la invité para conversar cómo se vive este bloqueo y también para hablar de cómo se hace periodismo desde Guanacaste con aliento local y espíritu nacional. Buenas noches, María Fernanda. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Gracias, Ernesto. Es un honor para mí compartir un ratito con usted y con la gente que nos está acompañando hoy en la noche. María Fernanda, primero una precisión. Usted está ahora en Nicoya, pero estuvo hoy recorriendo las filas de camiones y hablando con la gente de allá. ¿Cómo está el ánimo y la salud de los transportistas que ya llevan varios días en estas filas? Sí, el ánimo es bastante tenso. Ellos tienen bastantes ganas de hablar y de contar sus historias. Hay personas que han pasado ahí hasta 10 días. Conversamos con algunos transportistas guatemaltecos que están de primeros en la fila y llevan 10 días ahí. Otras personas llevan 6 días, otros, los que están más atrás, llegaron anoche. Están muy cansados, están exhaustos, los calores son muy fuertes en la zona de la Cruz. Ahí estamos viendo donde están cocinando, ellos andan siempre en unas cocinitas, ¿verdad? Son personas que tienen mucha paciencia porque están acostumbradas a esperar, pero también son personas que ya después de 10 días, pues obviamente están cansadas y a la espera de que los gobiernos logren ponerse de acuerdo y tomar decisiones para mejorar la situación. María Fernanda, en estas tomas que usted muestra y en otras que hemos visto, hay una enorme precariedad. Además del cansancio, del hartazgo y de cierta irritación, hay una enorme precariedad sanitaria en un momento en donde justamente ese es el punto central del tema. ¿Dónde están haciendo sus necesidades? ¿El agua de dónde la están tomando? Vemos que se están cocinando ellos, pero denos un poquito una pintura de todo este tema. Cuando llegamos hoy en la mañana, como a las 7:30, 8 de la mañana, encontramos a una familia justo al final de la fila que les estaba regalando sándwiches y café y agua. Entonces, algunas de estas personas tienen la suerte que se topan con familias cercanas a la zona que les ayudan, otras les venden agua, por ejemplo, por un balde de agua les cobran 1,000 colones a cada uno.
y sí las condiciones son bastante complicadas para ir al baño, pero pueden ir, como ven, pues hay mucho charral al lado y a veces tienen que hacer sus necesidades en plena calle. En algunos lugares les prestan o les alquilan el baño, pero ellos dicen, bueno, son 500 colones cada vez que tengo que usar el baño, y a ellos les dan cierta cantidad de viáticos para todo el viaje. Y eso es algo que ya no les está alcanzando. Después de 10 días, pues ya no tienen con qué seguir pagando. Entonces, sí, efectivamente no tienen dónde cocinar, que no sea ahí a la intemperie. También están muy conectados entre ellos, ¿verdad? Ellos pasan en una hamaca, debajo de los trailers, conversando entre ellos. Sí mantienen cierta distancia hasta donde yo pude notarlo, pero sí es cierto que pues ellos, para poder entretenerse, comparten durante el tiempo que están ahí, no tienen nada más que hacer. Sí, todo un tema, toda una situación completamente convulsa, y además este bloqueo afecta también a las comunidades de la zona fronteriza y de Guanacaste, donde hay muchos casos registrados ya de COVID-19 en esa población. ¿Cuál es la situación en las comunidades fronterizas que están conviviendo con el COVID, con sus propias necesidades y ahora con este problema que se les armó en la frontera? En La Cruz específicamente, que es el cantón fronterizo que tiene Guanacaste, en este momento hay un caso registrado. El resto de comunidades que sí han estado reportando más casos, Bagaces, Cañas, en Liberia, que también se están sumando, y en Avangares, que se sumó uno hoy, todas al parecer tienen un mismo nexo epidemiológico que vino justamente de un transportista que entró al país con COVID, no lo detectaron a tiempo, y él fue comunicándose y teniendo contacto con otras personas, según nos comentaron hoy en la frontera y nos han aclarado diferentes autoridades de salud. Entonces, sí, justamente después de este tipo de que se desata un clúster en Guanacaste, es que se decide tomar estas decisiones. La Cruz es un cantón que no tiene las condiciones para poder atender una pandemia si llegara a ser muy fuerte para ellos, a pesar de que nosotros estuvimos conversando con las autoridades de salud de la zona y ellos dicen que tienen todo el apoyo del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí sienten que les hacen falta insumos, que les hace falta infraestructura para poder atender a las personas que van entrando. Y un tema adicional es que ellos temen que ahora que Daniel Ortega ha decidido pues ignorar el problema que está sucediendo en Nicaragua, que muchos nicaragüenses busquen refugio en Costa Rica, donde sí se está atendiendo la pandemia, donde sí se está atendiendo la crisis sanitaria. Entonces también ellos están a la espera de mucho apoyo por parte del gobierno para poder tener mejor infraestructura y más equipo para poder protegerse y poder atender también a esta población. María Fernanda, esta semana un equipo de Costa Rica Noticias estuvo allá y nos mostraron el sitio donde se hacen las pruebas de COVID, ahí en la frontera, y también que la gente anda libremente fuera de sus camiones, etcétera. ¿Cuán organizada vio usted la vigilancia y el cuidado de la gente que está esperando resultados ahí justamente en frontera? Lo que pasa es que la gente, como no están pasando los camiones de ningún lado, porque la frontera está cerrada del lado de Nicaragua, no están entrando más camiones, entonces ese no es un momento en el que se estén haciendo pruebas. Sin embargo, sí vimos el lugar donde las carpas que armaron afuera. Nosotros estuvimos con mascarilla, con careta, ahí afuera durante 5 minutos y es un calor insoportable. De verdad, los médicos, las médicas y los enfermeros y enfermeras que trabajan ahí se ponen la camiseta y es gente muy valiente porque el calor es muy fuerte y es muy complicado. Sí, la situación sanitaria afuera, ellos, los transportistas afuera del puesto de migración dicen que ellos no tienen ningún tipo de control, es decir, que no ha venido nadie del Ministerio de Salud o del gobierno a preguntarles que cómo están o cómo se sienten o algún tipo de seguimiento.
después de que les hicieron la prueba en la frontera con Panamá. En las conversaciones, ¿pudieron averiguar cuál es la situación de los choferes que están del lado nicaragüense de la fila? Dicen que del otro lado la fila de camiones tiene más de 30 kilómetros. 27 kilómetros. Nosotros estamos trabajando en una crónica que probablemente va a ser publicada en vozdeguanacaste.com en los próximos días, y la estamos trabajando en conjunto con el Confidencial de Nicaragua, y ellos también nos comentaron que hay por lo menos 27 kilómetros de transportistas haciendo fila para poder pasar la frontera. Sí, todo un drama humano gigantesco en un momento en donde las cosas tendrían que ser muy diferentes. Lamentablemente, la intransigencia del gobierno de Daniel Ortega ha puesto presión en un momento en donde necesitábamos relax, ayuda, cooperación. Hay comunicación, usted recién refería de que todos tienen los teléfonos de todos, hay WhatsApp y se están comunicando de un lado y del otro. ¿Qué relatos llegan del lado nicaragüense? ¿Cómo está la situación allá? Muchos de las personas con las que hablamos habían entrado cuando todavía había paso hacia Costa Rica libremente, pasaron por Nicaragua, llegaron hasta Costa Rica, dejaron su mercancía en Panamá o dejaron su mercancía en Costa Rica y están de vuelta. Entonces ellos nos contaban que la situación en Nicaragua sí es muy diferente a la que ellos están viendo acá, que había festivales por todo lado, que las personas se reúnen y hay, digamos que un clima de negocio usual. En la calle las personas se mantienen trabajando de la misma manera que antes, y eso fue un poco el llamado del gobierno de Nicaragua a que se mantuviera el trabajo y que se combatía el COVID rechazándolo en la calle de alguna forma. Esa también fue como uno de los mensajes que dio el gobierno. Sin embargo, algo muy interesante es que la mayoría de los transportistas con los que nosotros conversamos no creen que sea el gobierno de Nicaragua el que tiene la culpa de la situación de ellos. Ellos se sienten apoyados en este momento por el gobierno de Nicaragua, por el hecho de que le está haciendo una protesta contra el gobierno de Costa Rica, porque viéndolo en comparación con las condiciones que ellos han enfrentado a lo largo del camino, están viendo que Costa Rica es el que tiene las mayores restricciones. Entonces ellos dicen, ¿por qué si en Panamá son menos restricciones? ¿Por qué si Nicaragua es tan libre? ¿Por qué yo tengo que venir acá? ¿Por qué me están tratando como si yo fuera el COVID en persona? Eso es algo que a mí me pareció, al menos me llamó mucho la atención, que fuera una interpretación muy diferente a la que yo he visto en el resto del país, entre costarricenses, ¿verdad? Claro, el gobierno de Costa Rica es el que está tallándolos, por decirlo con un lenguaje popular, y claro, se sienten limitados. María Fernanda, no puedo conversar con vos sin preguntarte y hablar un poco de ese proyecto maravilloso que es La Voz de Guanacaste, un medio regional que hace periodismo local, pero que con frecuencia produce contenidos que tienen impacto nacional. ¿Cómo le presentarías La Voz de Guanacaste a quienes aún no conocen este proyecto? La Voz de Guanacaste es uno de los medios de comunicación locales que se está encargando de hacer periodismo de investigación. Pocos medios locales en el país o regionales que se dedican a las provincias que están fuera del gran área metropolitana se dedican a hacer investigaciones sobre derechos humanos, fact-checking, periodismo de soluciones. Es un medio de comunicación muy innovador al que yo llegué hace 4 años y me sumé a este proyecto como jefa de redacción, pero que es un equipo humano de, en este momento, 10 personas que trabajamos todos los días con uñas y dientes y haciendo de los pocos recursos que tenemos, sacando el mayor provecho posible. Es una organización sin fines de lucro que se mantiene por medio de donaciones. Eso es otro de los elementos diferenciadores de La Voz de Guanacaste, que no es un negocio. Nosotros no hacemos periodismo para vender anuncios, más bien hacemos periodismo de servicio para que las personas puedan sentirse identificadas, y además nuestra misión es pues que los pueblos se puedan desarrollar a través de la información, que la gente pueda tomar mejores decisiones políticas, económicas y sociales, dado que tienen mejor información a la mano. Como todos los medios de periodismo independiente,
La Voz de Guanacaste está atravesando momentos duros en lo económico. ¿Cuál es la situación del medio en estos días y cómo pueden ayudarlos las personas que nos están viendo? Claro, muchas gracias por preguntar. Nosotros tuvimos que cerrar la oficina que teníamos en Nicoya, tuvimos que cerrar el impreso también. Nosotros circulábamos con un periódico impreso que por ahí se ve en la pared algunos de nuestros ejemplares más queridos, porque queríamos salvaguardar los salarios de todos los periodistas, las periodistas que trabajan con nosotros, y decidimos priorizar ese recurso. Entonces, con el recurso económico que teníamos, debido a la crisis, pues por razones súper entendibles, los anunciantes decidieron dejar de pautar por un tiempo. Entonces decidimos dedicarle todos nuestros recursos a la parte digital, en la cual estamos trabajando arduamente, y estamos haciendo una cobertura diaria de todo lo que sucede en la provincia, con respecto al COVID, pero también con respecto a lo que está sucediendo en general, porque no para, el resto del mundo no para necesariamente. Y con respecto a lo que me decías sobre cómo pueden ayudar, nosotros recibimos donaciones a través de un montón de medios, a través de Simpe Móvil. Pueden entrar a la página vozdeguanacaste.com y arriba van a encontrar una pestañita que dice Yo apoyo a la voz. Ahí pueden encontrar, se pueden suscribir. Nosotros no cobramos por el contenido, sino que nuestro propósito es que las personas que nos apoyen ayuden a que otras personas que tal vez no podrían pagar por un periódico, para que puedan leer esas noticias que son tan importantes para ellos y ellas. María Fernanda, en tu caso, formás parte de un núcleo de periodistas jóvenes, pero que ya han caminado bastante en los medios. Vos ya has trabajado en el periódico La Nación, en la revista Perfil, en El Financiero. Es una generación que está cambiando muchas prácticas y costumbres del oficio. ¿Vos crees que hay una nueva generación de periodistas? ¿Sentís esa identidad? ¿Hay un núcleo diferente? Sí, yo me siento muy identificada con mi generación de periodistas. La verdad, siempre nos apoyamos y además estamos como muy en contacto. No voy a mencionar a ninguno porque la verdad es que se me ocurren un montón de nombres y no quisiera dejar a nadie por fuera, pero hay gente que está incursionando en periodismo de datos, en periodismo investigativo, en periodismo narrativo, de maneras muy interesantes, que tienen muy buenas ideas y que creo que se pueden potenciar muchísimo si lográramos tener un núcleo también emprendedor en periodismo, si lográramos que esta pasión con la que nosotros vivimos el periodismo se pueda transformar también en empresas independientes de periodismo que se mantengan a través del apoyo del público. Yo creo que esa es la única forma de que el periodismo sobreviva hoy en día, y creo que estamos, cuando la gente a veces dice que se siente desesperanzada del periodismo nacional, es porque tal vez están desperdiciando sus clics y están desperdiciando dónde ponen su atención, porque hay medios de comunicación y hay sobre todo algunos nombres que, si prestan atención, son personas que están tratando de hacer la diferencia y que están lográndolo. Hay también muchos comentarios en redes sociales en estos días. La conferencia de prensa de mediodía para el reporte epidemiológico permitió ver a grandes porciones de la población, ver el trabajo en vivo de muchos periodistas de muy distintos niveles profesionales y con intereses muy cruzados. Y eso desata muchas veces una cantidad de calificativos sobre la capacidad de preguntar que tienen muchos colegas y que queda en evidencia en esa conferencia de prensa. ¿Cómo visualizás este mundo tan dispar del oficio y de la profesión en este momento? Claro, cuando hablamos de las conferencias de prensa es súper importante saber que es un momento en el que nos estamos adaptando todas y todos, ¿verdad? A los periodistas también nos tomó por sorpresa que de pronto, cuando nunca, sobre todo a los regionales y a los locales, cuando nunca nos habían tomado en cuenta, ahora teníamos un canal para preguntar. Y creo que es un muy buen momento para que comencemos a prestar atención a esos medios de comunicación que están buscando
ayudar a su gente, porque todos ellos tienen un público, ¿verdad? Sean sitios en Facebook o sitios web ya constituidos, organizaciones realmente constituidas, todas tienen un público. Entonces, prestarles atención, saber si lo que está detrás de esa información que están solicitando es informar a su pueblo o es generar noticias que van a satisfacer las necesidades de la población. Creo que es un excelente momento para que veamos dónde están esas personas que están interesadas y las atraigamos hacia hacer un mucho mejor periodismo del que estamos haciendo en el país. Entonces, yo más allá de ver que podrían estar haciendo preguntas que para criterios periodísticos universitarios tal vez no sea la mejor manera de preguntar, creo que más bien es un momento en el que hay que prestarle atención a quienes están interesados en generar información para una comunidad importante. En el caso de La Voz de Guanacaste, vos recién mencionabas que hacen periodismo de investigación, periodismo de servicio. Un elemento diferenciador de La Voz es que también tiene toda una agenda paralela en donde se vincula con la comunidad en elementos que no son necesariamente periodísticos. Hicieron hace poco un recital, hacen talleres, etc. Háblanos un poco de esta tarea comunal que desarrollan. Sí, tenemos un equipo comercial súper pequeño que hace miles de cosas. Entonces se dedica mucho a la cultura, a fomentar la cultura guanacasteca. Y aunque tal vez podríamos pensar que eso no es necesariamente periodismo, a veces yo siento que es otra forma de hacer periodismo, porque logramos generar una conexión con las comunidades que no necesariamente se logran a través de un periódico. Entonces hacemos algunas veces, bueno, cuando teníamos la oficina, hacíamos cine en la oficina, para recaudar fondos vendíamos hot dogs y palomitas y la gente llegaba y se sentaba junta, bueno, algo que ahora es un poco impensable, pero nos sentábamos todos juntos a ver una película nacional, después la comentábamos o teníamos un conversatorio. Tenemos también proyectos con el Ministerio de Cultura para poder conocer los cantones a profundidad. Entonces ahora estamos generando una serie de videos para conocer los puntos esenciales de la cultura de Liberia, de Nicoya y Santa Cruz, por ejemplo. El año pasado hicimos Creadores de Cambio, que es un premio que se le da a los y las emprendedoras guanacastecas o no, pero que estén haciendo algo por la provincia. Y esos son el tipo de actividades que generamos para tener esa conexión con la comunidad, porque nuestra forma de ver el periodismo es que si logramos generar este enganche con nuestra comunidad, pues también vamos a tener mejores insumos para poder contar sus historias. Y es que al final de cuentas lo que queremos es prestar un micrófono para que estas personas puedan expresarse y poder dar a conocer las historias que son tan importantes y que tenemos como seres humanos y como comunidades. Periodismo, expresión, trabajo en la comunidad, vocación. Muchísimas gracias a vos y a través tuyo a todos los colegas de La Voz de Guanacaste por marcar una tendencia. En Costa Rica los periódicos locales siempre han existido, pero siempre puestos en ese lugar y con poca capacidad de trascender más allá de sus entornos. En el caso de La Voz de Guanacaste, ustedes han logrado salirse de ese corsé, de esa coraza, y han puesto muchos temas en el escenario nacional, y eso muestra que el periodismo, a diferencia de lo que mucha gente o alguna gente cree, incluso algunos periodistas, tiene mucha esperanza. Hay muchos periodistas jóvenes trabajando con mística, con ganas, con creatividad. Así que María Fernanda Cruz, editora y jefa de redacción de La Voz de Guanacaste, muchas gracias por estar en el set de Costa Rica Noticias. Muchas gracias a vos y gracias por prestar atención a los medios locales. Yo creo que conforme vayamos poniéndole más atención a estos medios que están tratando de hacer la diferencia, vamos a surgir y vamos a tener mucho mejor periodismo en Costa Rica. Muchas gracias. Así es, La Voz de Guanacaste, María Fernanda Cruz. Muchas gracias. A ustedes también las gracias. Gracias por estar ahí.
Tratamos de traerle personajes, proyectos que los inspiren, que le muestren que podemos, que juntos podemos, que con vocación podemos, que con corazón podemos. Gracias por estar ahí. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.